Consultores Internacionales presentó un análisis sobre el presupuesto 2026, donde se expande el gasto social con más deuda, llevando el déficit a 3.6% del PIB y la deuda pública superior a 52%. Vamos a platicar con Julio Alejandro Millán. Él es presidente precisamente de Consultores Internacionales. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ti y a Rogelio, como siempre, un gusto de saludarlos. El gusto es nuestro. ¿Por qué no nos compartes lo que dice en esencia este análisis del presupuesto 2026? Pues sí, digo, algunos comentarios respecto al presupuesto. Primero, pues decir que el presupuesto pues es un buen ejercicio, como siempre, todos los años es importante tener el ejercicio presupuestal y es un ejercicio con muy buenas intenciones, aunque habría que decirlo, y conciliador. Sin embargo, en el entorno económico base del cual parte el presupuesto, pues nosotros lo consideramos en consultores internacionales un poco probable, es decir, partimos de una idea que el próximo año vamos a crecer en el 2 al 2.8%, que la inflación va a estar en el 3%, que la tasa de interés va a estar en el 6%, y quizás esos son enunciados que hacen que el paquete económico se torne un poco frágil. Es desde el punto de vista de que cualquiera de los elementos que no se diesen y que hay mucha probabilidad de que no se den, pues existe una probabilidad grande y por lo tanto pues esto generará un presupuesto frágil. Es más, diríamos nosotros que está más diseñado como para sostener una legitimidad política que por pero obviamente con altos riesgos económicos de poder ser cumplido. Y en ese sentido, déjame de hacerte uno o dos comentarios. Es decir, eh, el presupuesto cuenta con muy pocos márgenes de maniobra. Por un lado, tiene un alto contenido en materia de gasto social, que en estos momentos es como un tema de entrampamiento, porque pues ese tema ya se convierte en irreversible y ya es del orden del 3% del Producto Interno Bruto, es un importe importante, en el orden de 1.3 billones del gasto de los 10 algo que está programado. Por otro lado, tenemos en esa poco margen de maniobra que hay un alto servicio de la deuda, algo más de 1.6 billones de pesos, que también representan una cantidad muy importante del presupuesto de gasto completo. Luego le sumamos que el apoyo a empresas estatales o del gobierno, CFE, Pemex, Tren Maya, Refinería Mexicana de Aviación y ahora con la nueva de los trenes de pasajeros, pues obviamente le dejan muy poco margen de maniobra al presupuesto para ser un motor de crecimiento por un lado y por otro lado ser un motor de inversión. Entonces, digamos que en términos generales es como vemos el presupuesto. Presupuesto con buena intención pero con un alto riesgo de poderse cumplir por un lado y con altos riesgos en materia económica. Es como lo estamos viendo, estimado Darío. Sí, Julio, y la parte del déficit fiscal que pues las calificadoras han puesto mucha atención, parecería que ya hay pues un obstáculo grande para poderlo bajar. Sí, es un tema de alto nivel de preocupación, ya se torna un tema importante que hay que tomar en cuenta. La deuda ya es una deuda que representa el 52.3% del Producto Interno Bruto. Y mira, lo más preocupante en este tema es que cuando tú tienes que tomar deuda para pagar los intereses de la deuda, es como tener que pedir crédito para pagar tus intereses de la tarjeta de crédito. Ya no suena tan bonito. Es decir, hoy estamos solicitando en el presupuesto del 2026 se plantea un nivel de deuda del orden de 1.6 billones, 1.3 billones de pesos, que es el importe de los intereses que tenemos que pagar. Entonces, ya de alguna manera estamos en un proceso de un círculo perverso en donde tenemos proyectos y gastos improductivos, mucho gasto social, mucho gasto improductivo, que no generan un retorno, y por retorno me refiero al impuesto, o sea, no retornan impuestos al erario, eso hace que
pues requerimos deuda para poder hacer frente a todos esos gastos. Esto hace que tengamos intereses mayores porque pues el riesgo país sube y obviamente eso reduce los recursos porque tenemos que pagar muchos intereses y el crecimiento se ve afectado, el consumo y ahí pues se cierra un poco este círculo perverso. Entonces, tarde o temprano nosotros en consultores internacionales pensamos que tarde o temprano, esperemos que más tarde que temprano, vamos a necesitar de alguna reforma fiscal. No parece que tengamos duda al respecto, aunque ha habido muchas opiniones en contra. Pero efectivamente la deuda ya se convierte en un peso, no por el 52%, sino porque el servicio de la deuda, por el uso de la deuda, es un uso en temas que son pues razonablemente improductivos y eso hace que no ayuden a la generación y a esto que los economistas determinamos como el efecto multiplicador, donde un peso multiplica porque genera ingreso, porque es productivo, porque genera impuestos. Esto no está sucediendo. Entonces, el mal uso de la deuda puede ser un tema condenatorio en los siguientes años. Estamos llegando al primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum y hemos escuchado por una y distintas voces pues esa resistencia a darle auge, entrada a la discusión sobre una reforma fiscal integral. Eh, Quedan todavía 5 años por delante. ¿Crees tú que tarde o temprano, más temprano que tarde, el segundo piso de la 4T reconsidere esa posición y empecemos a hablar de una reforma sendaria? Sí, yo esperaría que sí, y lo has dicho bien, Darío, es una reforma hacendaria, más allá de una reforma fiscal, yo lo llamo una reforma hacendaria porque tiene que ver con las dos caras de la moneda. Uno es cómo recaudas impuesto, los volúmenes del impuesto, pero el otro es cómo lo gastas. Cuando hablas del impuesto, hablas de la base gravable, la cantidad de gente, empresas que pagan impuesto, los montos del impuesto, pero el otro es el uso del impuesto. Entonces, cuando hablamos de una reforma hacendaria, hablamos de una reforma fiscal, por un lado, en términos de las tasas, base gravable, la base de contribuyentes, en fin, pero por otro lado, también hablamos de una reforma hacendaria en la asignación del gasto y cómo se asigna el gasto. Yo creería que la buena práctica sería, por lo menos, hacer una discusión nacional al respecto y si no una reforma integral, por lo menos sí se tendrán que hacer ajustes. Creería yo que el bajo crecimiento, la debilidad de la economía, el entorno externo que hoy nos permea también y que nos va a permear por durante el próximo año también, y la debilidad económica de las finanzas públicas, pueden estar en riesgo. Entonces creo que va a ser importante abrir la discusión. No creo que esto es un tema que tenga que ser dogmático, no debería de ser un tema así, debería ser un tema de amplia discusión a nivel nacional, porque hoy lo rescatable del país es que tenemos una estabilidad financiera importante. Hoy tenemos una inflación controlada, tenemos una tasa de interés en niveles altos, pero a la baja, un tipo de cambio controlado, y yo creo que en ese sentido, pues tenemos hoy una buena oportunidad de dar no golpe de timón, sino ajustes a una reforma sendaria que creo que sería muy constructiva para el país. Ojalá y el mensaje sea bien recibido y ojalá y nuestras autoridades también lo vean con buenos ojos y no que caigamos en el dogma de no hay que hacerlo porque simplemente tiene un beneficio político. Creo que pues, el país requiere de una forma distinta de manejar sus recursos, tanto ingresos como egresos, y creo que estamos en una buena oportunidad y en una buena coyuntura para poderlo hacer. Si este año ya no hubo ese proceso, por lo menos empezar a calentar motores para que el próximo año suceda. Julio Alejandro Millán, presidente de Consultores Internacionales, como siempre te agradecemos mucho tu disponibilidad para platicar con nuestros amigos del auditorio. Al contrario, les agradezco mucho la presencia y un saludo a todo el auditorio, por favor. Igualmente para ti.